queridas amigas, mis queridas hermanas, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes. Y el día de hoy vamos a estar viendo, hermanas, un tema muy importante, ¿verdad? Como mujeres. Y quiero comenzar diciendo, ¿cuál es tu recurso a la hora de que tú te presentas por primera vez con alguien? Preguntas, de repente, hablas de ti, de algún platillo, de una carrera profesional, o simplemente eres de esas mujeres que se queda callada sin tener un tema de conversación. Debo admitir, hermanas, que romper el hielo no es una de mis cosas favoritas, porque no sé cómo vayan a recibir mi conversación, ¿verdad? Pero es necesario para poder seguir, ¿verdad? O con la amistad, o si es que yo estoy sentada con esa persona, o es una nueva creyente, o es una persona nueva en la iglesia, o cuando yo también visito otra iglesia, ¿verdad? Es necesario poder continuar una conversación. Y muchas veces, obviamente, el recurso que más me ayuda a mí, pues, es hablar acerca de mi nacionalidad, qué platillos me gusta, y preguntarle a la otra hermana cuánto llevas en la iglesia, y bueno, un sinfín de preguntas, ¿verdad? Puede ser que la primera impresión de muchas sea, no, ella es muy seria o ella es muy habladora, ¿verdad? Cualquiera de las dos son suposiciones, ¿verdad?, de la primera impresión. Y hay algo que quiero animarte el día de hoy, por eso estamos aquí. Es que sí necesitamos dejar estas dos huellitas que vamos a ver el día de hoy. Necesitamos dejarlo cada vez que nos vean a nosotras, cada vez que nosotros hablemos con alguien, necesitamos dejar estas dos huellas, que es lo afable y lo apacible. Y yo le puse así en el título: afable y apacible va en contra de la cultura, ¿no? Contracultural, por las mismas definiciones de las palabras que lo vamos a estar viendo. Entonces ya vamos a entrar, ¿verdad?, al tema. ¿Dónde podemos encontrar estas dos palabras? De repente tú ya has escuchado acerca de este tema, ya has leído en la Biblia acerca de este versículo, pero está en 1 de Pedro 3:4, ¿verdad? Y ahí dice, hermanas, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Y quiero darte la definición, obviamente, afable y apacible. Afable es a una persona que es agradable, es dulce, es suave en la conversación y el trato también. Apacible es algo que no nos gusta mucho, porque apacible es manso, dulce y agradable en la condición y el trato. ¿Y por qué entonces estas definiciones son contraculturales? Y ahorita lo vamos a estar definiendo el por qué. Y contracultura, pues, es obviamente algo que es oposición al sistema, ¿no? Algo que es opuesto al sistema. Obviamente la definición que vemos en el diccionario es un movimiento que rechaza los valores, los modos de vida, y también dice la cultura dominante, ¿no? Es algo que es opuesto. Entonces ya te puedes dar la idea más o menos de lo que yo quiero resaltar en este tema, ¿verdad? Sabemos que lo afable y lo apacible, como dice la Biblia, ¿verdad?, esto es de gran estima delante del Señor, ¿verdad? Él lo toma muy en serio, ¿verdad? Él lo tiene por lo alto, ¿verdad? Eso es algo necesario resaltar en la vida de una mujer, una hija de Dios. Tal vez no sabes cómo comenzar, tal vez a ser agradable delante de Dios, de los demás. Debes empezar a desarrollar, si no lo sabes, debes de empezar a desarrollar la afabilidad y también la pasibilidad. No se necesitan, hermanas, más mujeres que sean ásperas, desprevenidas, ¿verdad? Ahora, entiendo que muchas de ustedes, como lo dice la Biblia, de repente tienen el don de exhortación, ¿no? Tú tienes este don, dado por el Señor, ¿verdad? Sin embargo, entiendo que muchas pueden exhortar, animar, ¿verdad?, de una manera dulce, de una manera suave, pero para llegar a esto, pues se necesita desarrollar esto en cada una de las vidas, ¿no? No es un desperdicio, y eso es algo que también vamos a estar hablando a través de
tal vez de todo el año, ¿verdad? No lo sé. Pero es algo que sí les puedo decir que no es un desperdicio, hermanas, tomar un tiempo de aprender. No es un desperdicio el tiempo que nosotras podamos invertir en aprender algo nuevo, algo que no entendemos, algo que nos hace falta, ¿verdad? Más bien esto de lo afable y lo apacible es algo que es de grande estima delante del Señor. Y cuando yo veo estas palabras en la Biblia, pues me resuenan, hermana, me hace un eco, ¿verdad? En mis pensamientos y en mi corazón de decir, Señor, pues esto es lo que tú deseas para mí, ¿no? Porque esto es de grande estima delante del Señor. No hablo, hermana, solamente a madres, a esposas, estoy hablando también a señoritas, a jóvenes que, por ejemplo, no saben cómo entablar una conversación porque son introvertidas, ¿no? Cuando desarrollas tú lo afable y lo apacible, cuando desarrollas estas características, por más que tengas una personalidad muy marcada, ¿verdad? Ay, es que yo soy intro o soy extrovertida, ¿verdad? Pues esto te ayuda, ¿verdad? Muchas veces a la persona introvertida también salir del caparazón, no es decir, todos me van a juzgar, todos van a pensar esto, es que yo tengo esta característica o esta personalidad, sino que esto te hace también decir, yo voy a tener una conversación amena con alguien, ¿verdad? Voy a empezar a tratar con las personas y voy a tratar de salir como de eso, ¿no? Y eso te ayuda. Esta actitud de la afabilidad, de la pasibilidad, te ayuda mucho a salir realmente del caparazón. Así lo he determinado, ¿verdad? Pero por está el lado opuesto. El lado opuesto, pues, es la mujer que es muy altiva, ¿verdad? Que es muy egocéntrica, que es muy dura, muy áspera, como lo estamos viendo. Pues yo creo que con más intención, ¿verdad? Se necesita desarrollar lo afable y lo apacible. Porque el propósito al fin de todo no es agradar a alguien, no es quedar bien con alguien, ¿verdad? Sino porque esto es de alta estima delante del Señor y entonces eso se refleja en los demás, ¿no? Si yo soy una mujer que me quedo callada en todo sitio, ¿verdad? O que soy muy extrovertida o muy altiva o muy dura a la hora de tratar con alguien, pues eso se refleja delante de los demás, ¿no? Pero cuando una mujer es afable y es apacible, también se nota, también se refleja, ¿verdad? Y por eso lo dije al principio, tenemos que empezar a desarrollar esto, a aprender, ¿verdad? Acerca de estos temas, porque es necesario en todos lados, en la casa, afuera de casa, y eso es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? También. Sé que varios de ustedes pueden levantar la mano, probablemente, y decir esto, ¿qué con las personas que me han herido? ¿Qué con las personas que por tiempo me han estado haciendo sentir mal, ¿verdad? Que no tiene las mismas ideas que yo, o con aquella persona que yo choco, ¿verdad? Con esa persona yo no soy afable, yo no soy apacible, ¿verdad? Pero hermanas, firmemente creo que es ahí donde se forja y se construye lo afable y lo apacible. Si no tuviéramos esto, ¿en dónde entonces se va a construir? ¿En dónde vamos a aprender a ser afables y apacibles? No en cuando todo está quieto, no cuando todos me tratan bonito, es cuando realmente hay una persona que realmente choca tal vez hasta con mi carácter, con mi personalidad, con mis ideas, ¿verdad? Pues ahí se forja realmente lo apacible, ¿verdad? Lo afable. Te voy a poner un ejemplo, hermana. Mi esposo me dice un día, mira, ¿sabes qué? Vamos a ir este año, ¿verdad? Entrando, vamos a ir a buscar un libro para poder leer. Y me dijo, tú puedes escoger un libro, pero me dijo algo muy específico. Escoge un libro en el cual tú quieras crecer, ¿no? Busca un libro en la área que tú quieras crecer. Sin duda, hermana, cuando vi el título, Cultiva un espíritu afable y apacible, era algo que yo aterricé. Lo que el Señor me estaba mostrando desde el año pasado, pues yo lo aterricé en el tema de que el Señor quería tratar esos características en mi vida, ¿verdad? Y obviamente no había tomado forma, ni pies, ¿verdad? Ni cabeza en lo que el Señor quería hasta que yo vi en grande ese título y yo dije, eso es lo que el Señor quiere. Porque obviamente necesito, hermana, cada día en mi hogar, en mi iglesia,
en mi familia, ¿verdad? En mis amistades, es tener conversaciones que agraden al Señor. Palabras de dulzura, agradables, y eso es lo que el Señor quiere para mí. Porque eso es lo que nos pide a nosotras y ahorita lo vamos a estar viendo, por eso no me quiero adelantar. Pero cuando yo vi eso dije, el Señor quiere tratar estos temas conmigo, ¿verdad? Y en todos los sentidos, dentro de mi hogar, fuera de mi hogar, Él quiere tratar conmigo. Entonces, en la parte donde más me confronta el Señor realmente en este tema, pues es en la intimidad, ¿verdad? Cerradas las puertas, ahí adentro es donde más nos conocen. Fuera podemos ser una persona, dentro del hogar somos lo que somos, ¿verdad? Entonces ahí es donde más se desarrolla este tema también. Entonces tú te preguntarás, ¿dónde queda entonces lo contracultural? Es que vivimos, hermanas, realmente en un sistema en el cual está muy marcado, está muy marcadito, no pasar nada por alto. Yo no le voy a pasar nada por alto a mi esposo, a mis hijos, a mi mamá, a mi papá, a mi amiga, a mi amigo, a mi compañero, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, ¿verdad? No voy a pasar nada por alto. Y está muy marcado. También otra de las cosas que están muy marcadas, hermanas, es donde es la voz femenina tiene mucho valor, ¿verdad? Y es mucho más escuchada. Y lo que dice la mujer tiene que ser, y así sea malo, se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces también vivimos en este mundo, hermanas, y la voz femenina pues está bastante escuchadita más que cualquier otra persona, ¿verdad? Entonces, si alguien más, por ejemplo, tiene una opinión diferente, así sea en la universidad, en el trabajo, en mi casa, en la iglesia, eso me hace a mí, ¿no? Explotar de repente, o de repente también empiezo a hablar mal, exasperar, no mostrar lo afable, lo apacible, ¿verdad? Y obviamente tomamos la actitud, o se toma la actitud de que no me importa realmente lo que digas y no me importa tu opinión, la que importa soy yo, ¿verdad? Entonces ahí es donde las conversaciones que más se tienen el día de hoy, pues obviamente son cosas que no edifican el oído, ¿verdad? Y eso es una tristeza. Eso es una tristeza, no es algo que nos debamos de jactar. Realmente es triste poder saber que yo no puedo ir con alguien a decirle, porque entonces va a reaccionar mal, o simplemente voy a tener siempre como que esa disputa, ¿no? Entonces, no es hasta que caemos en cuenta, hermanas, esto lo quiero hablar también, de qué tipo de conversación alta y baja tenemos, ¿no? Tú puedes estar hablando por muchos años con la misma amiga, con la misma hermana, o en el compañero de trabajo, etcétera, ¿verdad? Pero no es hasta que nos damos cuenta qué es lo que yo estoy hablando a la hora de juntarme yo con tales, ¿verdad? ¿Cómo está mi conversación alta y baja? La alta yo la veo porque es hacia afuera de mi zona, ¿no? ¿Cómo está mi conversación fuera de mi hogar? Pero ¿cómo es mi conversación dentro de mi zona? La baja, ¿no? Entonces, con esto te pregunto, ¿qué conversaciones escuchas? Entiendo que ahora estamos bombardeadas, hermanas, y yo lo entiendo completamente, que estamos bombardeadas de podcasts, ¿verdad? Donde se hablan un sinfín de cosas. Hay muchas plataformas que se escuchan muchas cosas, pero realmente a veces escucho unas cosas que yo digo, wow, ojalá que esto que yo estoy escuchando ahora no caiga en los oídos de tal persona, porque esto puede ser contraproducente. No va a caer nada bien en los oídos ni en el corazón de aquella persona que está batallando con ese tema, o simplemente no está firme en el Señor, ¿verdad? Afable y apacible, hermana, también se trata de conversaciones edificantes y agradables. Por eso yo te di la definición desde el principio de lo que es afable. Y lo afable es una persona que es agradable, dulce, pero suave también en la conversación, ¿verdad? Y apacible, pues es una persona que es obediente, mansa, ¿verdad? Se somete, dulce, y también es agradable en la conversación. Por eso estoy diciendo aquí que lo afable y lo apacible también se trata de una conversación o conversaciones que edifican y que agradan al Señor, que son agradables, ¿verdad? Entonces vamos a desarrollar un poquito
Primera de Pedro 3:4. Y para eso pues tenemos que venir viendo desde el 3, 4 y el 5, pero yo me centré más en el versículo 4. Entonces vamos a ver desde el versículo 3, dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, ¿verdad? Y obviamente aquí tenemos que abrir los ojos, los oídos, advertencias, lucecita roja y todo lo demás, porque, ojo hermana, aquí sí habla directamente a la mujer. Presta oído, presta atención. Cuando la Biblia, hermana, específicamente habla a la mujer, ¿verdad? Habla y anima directamente a la mujer. Dios desea genuinamente hablarnos al corazón. Y estos dos temas que vemos aquí, o lo que estamos tratando el día de hoy, Dios quiere trabajar en nuestra vida en esta área. Dios sabe que necesitamos crecer en estas áreas, ¿verdad? Por eso está hablando a nosotras, a las mujeres, ¿verdad? Podemos ser muy lindas por fuera, pero por dentro estar bien podridas, hermana. Tenemos que tener cuidado con esto, porque Dios sí desea hablarnos genuinamente al corazón. Y eso es una alerta, una alarma, ¿verdad? De que cuando vemos estos versículos directamente para las mujeres, el Señor realmente quiere jalarme las orejas a mí, porque me hace falta, ¿verdad? Entonces dice, no sea lo externo, ¿verdad? No sea lo externo, sino lo interno. El adorno mejor, ¿verdad? Es el corazón, aquel adorno que permanece recto. Por eso dice el ornato incorruptible, ¿verdad? Incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. O sea, no se corrompe, ¿verdad? No es corruptible, sino que esto permanece. La afabilidad, cuando uno aprende la afabilidad, la pasibilidad, eso se nota, eso se ve, pero es una característica que no es algo que tú tienes que forzar y voy a caerle bien a todos, sino que es algo que realmente has desarrollado en tu vida conforme tú vas teniendo una relación constante con tu Señor, porque Él te ha hecho ver esta necesidad, ¿verdad? Entonces es necesario adornar, ¿verdad? Tener esto, el corazón, ¿verdad? El interno. Por eso dice el espíritu de lo afable y apacible. Hermanas, lo afable y apacible no es como una vestimenta, ¿no? Mañana me quiero poner el vestido verde y luego me quiero poner el vestido rojo y me lo quito, me lo pongo. No, es algo que es constante y eso es algo que venimos viendo. Esto es una actitud que permanece. Es algo que tú ya has aprendido y ya es un hábito en ti. Y ahora tú ya lo estás desarrollando para poder comunicarte con los demás, tratar a los demás, ¿verdad? Cuando venga una dificultad, cuando choques con alguien, lo afable, lo apacible es lo que va a salir de tu boca, pero también de tu corazón, ¿no? Entonces, no vas a tener tampoco resentimiento en el corazón, porque lo afable y lo apacible te van a ayudar a tener un buen trato con los demás. Y obviamente también se trata del perdón. Entonces, entre más creces espiritualmente, mejor te vistes internamente. Entonces, solo esto sucede cuando vas en contra de la cultura, del sistema, de cerrar oídos cuando tienes que cerrar oídos, abrir oído, ¿verdad? Cuando tienes que abrir oído. Entonces, querida amiga, querida hermana, sé que lo afable y lo apacible no es promovido el día de hoy. No es no es suficientemente atractivo para nosotras, ¿verdad? Más bien el aplastar, el herir, desvalorizar las opiniones de los demás es algo que está muy bien visto el día de hoy, es algo que nosotros queremos prestar atención, ¿verdad? O simplemente el no querer pasar nada por alto es algo que tú quieres realmente que alguien te dé la razón, ¿verdad? Y eso no es correcto delante del Señor. Por eso muchas veces vemos a mujeres inconformes, pero se les nota, ¿verdad? En sus actitudes, en sus palabras. Y obviamente constantemente esas actitudes es un hábito que ya ha estado desarrollado. Pero esto no es agradable delante del Señor. Lo que sí el Señor tiene por alta estima, por gran estima, ¿verdad? Es una mujer que se viste de lo afable y lo apacible, ¿verdad?
Y quiero decirte esto, hermana, porque obviamente no resalté mucho el punto de lo apacible es lo manso, ¿verdad? Y mansedumbre, hermanas, es estar debajo de, someterse, obedecer, ¿verdad? Y la mansedumbre, hermana, el Señor no nos las pone como una opción, es un mandato. Y como mujer nosotras necesitamos desarrollarlo, ¿verdad? Como hijas de Dios. Y por eso yo te pregunto a ti, para ir terminando, ¿dónde está tu estima? ¿Dónde está tu confianza? ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que se te hace atractivo a ti? ¿Qué conversaciones se te hacen atractivas a ti para escuchar? Y yo te pregunto, ¿a quién te estás sometiendo? ¿Verdad? ¿Dónde estás practicando lo afable y lo apacible? ¿Con quién sí, con quién no? La conclusión y el llamado de atención o el llamado a la reflexión es esto, hermana. Sé de gran estima delante del Señor, porque esto es lo que a Él le agrada. Querida amiga, querida hermana, gracias por estar aquí escuchando una vez más Diamantes en Bruto, pero también la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chao!